Buen día, jóvenes. Mi nombre es Ricardo Marín. Soy docente de la carrera de Educación Técnica Industrial en su Centro Regional Universitario de San Pedro Sula. El día de hoy vamos a iniciar con la temática relacionada a la clase de taller de control automático. En este caso vamos a orientar nuestra clase a la programación y el conocimiento básico de los relés lógicos programables, los RLP o controladores lógicos. Para más específico, nosotros vamos a aprender a usar el logo en su versión 8.2 y el software que lo trae con él. Para empezar, vamos a definir qué es qué son los controladores lógicos. Un controlador lógico es aquel que realiza funciones lógicas, combinacionales y secuenciales a través de la programación de bloques o la introducción de funciones. Existen dos tipos de relés lógicos programables: los que funcionan con, valga la redundancia, funciones lógicas, como el caso del logo 8, y esas funciones lógicas están definidas dentro del equipo, o los controladores lógicos que lo hacen a través de diagramas de contacto. En los dos casos es igual, lo único que son lenguajes de programación distintas, que vamos a ir viendo más adelante, y que están directamente relacionados con dos temas básicos: la electrónica digital, la parte de las compuertas lógicas, y la lógica cableada, los diagramas en escalera. ¿Para qué se utilizan? Bueno, podemos utilizarlo en domótica, en la ciencia que estudia la automatización de las casas, para automatizar las puertas, las alarmas, una electroválvula, por ejemplo, las luces. Todo lo podemos automatizar en nuestra casa. Maquinarias y equipos industriales, en este caso, cualquier proceso, ya sea de baja demanda o de alta demanda, lo podemos automatizar a través de relés lógicos programables, em, con el objetivo de eficientar la maquinaria, disminuir las pérdidas, disminuir el error humano, etcétera, etcétera. Invernaderos industriales, en este caso, automatizar sistemas de riego en el campo, automatizar ventanas para que se abran y entre el sol. Podemos automatizar portones, podemos automatizar el conteo de personas que entran a nuestro negocio, las personas que salen, controlar cámaras, etcétera. La verdad que tiene una gran gama de aplicaciones, y actualmente, como se está actualizando con el Ethernet y con páginas y servidores web, yo puedo ver en tiempo real lo que está sucediendo o lo que está controlando mi relé lógico programable. ¿Cuáles son las ventajas de los controladores lógicos? Una automatización relativamente económica, cuestan poco y son muy eficientes. Una complejidad relativamente sencilla. Como decíamos al inicio, si tenemos los conocimientos básicos de electrónica digital y lógica cableada, entonces no son tan complejos de programar. Permite la grabación, copia e impresión de programas, ya sea desde una PC, desde una memoria y ahora desde la web. O sea, yo puedo imprimir mi programa y editarlo. Dispone de salidas relés con una gran capacidad de corte. En algunos casos vamos a ver que hay dos tipos: salida transistorizada y salida relé. La salida relé es la más versátil porque le puedo meter cualquier voltaje y me aguanta aproximadamente hasta 10 amperios en capacidad de corte. El mantenimiento es casi nulo. Una vez que esté bien conectado y bien alimentado, no hay problema. Y puedo grabar una clave para proteger mi programa. O sea, yo puedo programarlo. Si no quiero que nadie lo mire, entonces le pongo una contraseña y nadie podrá ver lo que estoy haciendo yo. ¿Cómo se constituye? Bueno, él tiene varias partes básicas. En primera instancia vemos una pantalla. En esa pantalla se puede visualizar todos los parámetros que yo he programado, las entradas y las salidas. También puedo visualizar los parámetros propios del logo, como ser eh, la subred, la máscara de subred, la dirección IP. Puedo programar horarios, puedo programar la hora, fecha, ¿sí? La iluminación de la pantalla, la memoria, etcétera, etcétera. Igual, con la utilización de los teclas de desplazamiento, puedo ir viendo el programa que hice o que estoy haciendo. Y cada movimiento que haga yo quiera confirmarlo, lo puedo hacer a través de la tecla OK. O si quiero retrocederlo, puedo hacer a través de la tecla Escape. Ese que vemos ahí que dice conexión cable de ordenador era para la versión 6 hacia atrás. Era un cable específico fabricado por Siemens, que iba de la computadora a el logo para poder insertar el programa o modificar el programa. Ahora, del logo 7 en adelante,
ya se usa una entrada Ethernet, ¿verdad? Que es mucho más sencilla y un cable y puede utilizar cualquier cable Ethernet. Luego tenemos dos secciones importantes, que es la sección de alimentación, donde van las entradas y la alimentación. La alimentación de estos relés lógicos programables varía de 115 a 240. Hay algunos que la alimentación es de 24 voltios DC a 12 voltios DC. Las entradas normalmente son de 24 voltios DC, son 8 entradas. A veces pueden ser AC. Algunas de esas entradas pueden ser análogas. Adelante vamos a ver eso. Y las salidas, hay dos tipos de salidas. Normalmente todos tienen 4 salidas, pero hay dos tipos. Está la salida de relé y la salida transistorizada. La salida de relé me acepta cualquier nivel de voltaje con una capacidad de corte de 10 amperios. Es muy versátil. La salida transistorizada es mucho más especial porque solo me acepta salidas de 24 voltios DC. Luego, físicamente, en la parte de atrás está diseñado para que quepa en un riel DIN, ¿verdad? Y en los laterales tiene unos depositorios que se pueden quitar y ya se me sirve para anclar un módulo de expansión. El módulo de expansión me ayuda a tener más entradas y más salidas en mi relé lógico programable. Entonces, al final, las conexiones que tenemos o que tenemos que hacer fuera de la programación son tres. Meter la alimentación, meterle las entradas van a ir alimentadas todas con el mismo nivel de voltaje, ¿sí? Pero deben pasar por pulsadores, microswitch, sensores, etcétera. Luego el cableado de cada una de esas entradas hacia el logo es independiente. Las salidas llevan un común que es el neutro, ¿verdad? Siempre y cuando sea el mismo voltaje. La ventaja de las salidas tipo relé es que yo puedo tener diferentes salidas con diferentes voltajes. Por ejemplo, yo podría tener Q1 y Q2 con 24 voltios DC y Q3 y Q4 manejando 110 voltios AC. Las salidas pueden ser luces piloto, pueden ser alarmas, pueden ser electroválvulas, pueden ser contactoras, elevadores, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Más adelante vamos a ir ahondando más en las entradas, las salidas, la programación del logo versión 8.2, relé lógico programable. Muchas gracias.